Entonces, muchachos, tener en cuenta estos lineamientos de lo que hablamos de la etapa productiva, por favor, eh, conectarse el día lunes 8:30 de la mañana. Quiera o no, tienen que verlo, ¿correcto? De la etapa productiva, que es de eso va a ser el futuro de ustedes de acuerdo a lo que tienen que hacer, ¿correcto? De acuerdo a todo lo que han elaborado ustedes, toda la evaluación, toda la etapa electiva y lo que viene ahora de lo que ustedes van a coger y lo que van a escoger y lo que van a realizar, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender bien esa estructura. Danlo al Carolinares, coméntame. No, señor instructor, se me volvió a bajar la mano. Ah, correcto, tranquilo, listo. Entonces, muchachos, entonces es algo de no asustarse, tampoco no se asusten, muchachos, por eso son cosas que en verdad ustedes de los que han elaborado todos los trabajos, la ejecución del proyecto, las actividades que han desde el principio que empezamos hasta el final, no hay que preocuparse. Solamente cada uno sabe si en verdad han elaborado bien esas estructuras. ¿Correcto, Diana? ¿Sí o no, Diana, Natalia y Daniel José? ¿Sí o no, Daniel? Y lo mismo John Arrieta, ¿correcto? Cada uno Sí, sabe todo y se correcto, evalúa, instructor. uno mismo se evalúa. ¿Sí, muchachos? Porque en verdad, si estuvieran bien mal, no, pues se hubieran perdido ya las evidencias, unos, hasta de pronto unos que atrás, que perdieron algunas actividades, pero se va a dar alguna recuperación. Pero entonces, muchachos, no hay que dudar sobre eso. Sí, muchachos, entonces ustedes ya saben qué es lo que tienen que realizar y tienen que ya empezar a revisar esa parte y entregar después, ¿correcto? Sobre la parte de los lineamientos, ¿correcto? Entonces no hay por qué dudar o ponerse tristes o que están asustados, que de pronto que digan, no, eso nos cogió de rápido, pero así es la vida, muchachos, así es. Sí, hoy me extrañó el profe Jairo lo que me dijo eso a mí. Pero bueno, dejemos a ver qué pasa. ¿Correcto? Están, veremos. ¿Listo? Pero en todo caso, el lunes espero que atiendan muy bien todos los lineamientos con la señorita Dori Robles y la señorita Anabelia Alarcón. ¿Correcto? De la etapa productiva. ¿Correcto, muchachos? Que es con ellos son los que son la parada para poder realizar muy bien la etapa productiva y para que haya un buen éxito en su desarrollo laboral. ¿Listo, Diana? Sí, correcto, que es algo muy importante, muchachos. ¿Correcto? Es algo muy importante, ¿correcto? Para no perder esas cosas. Alejandro Holguín, háblame. Alejandro, ¿me hablas? Coméntame, Alejandro. No tiene micrófono, está escribiendo en Ah, el ya, chat. ya, ya. Espera un momentico, muchachos.
Listo, muchachos, bien. Que tengo un aprendiz que tiene un problema. Listo, muchachos, listo, ya. Entonces es un inconveniente que tiene un aprendiz. Listo, pero bien, ya. Entonces, muchachos, vamos a iniciar sobre la parte de hoy, que es algo importante para poder seguir con el proceso. ¿Listo? Bien. Entonces voy a dejar de verme. Vamos a pasar acá con la información para poder transmitir la información de hoy. ¿Correcto? ¿Pueden observar ahí, muchachos? La imagen, la documentación. ¿Cómo la ven? No, señor, no está compartiendo. No, espera un momentico. Estoy como la información. Espera un momentico. A ver. Estamos mal acá con esto. Espérame un momentico. Aquí. Pum. Aquí. Está mirando ahí, Diana. Verifícame si está muy bien la información. ¿Cómo se Sí, ve? señor, ahí se ve. Ah, bueno. Te agradezco mucho. Gracias. Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta, muchachos, que esto, lo que estamos mirando ahora, es algo como de retroalimentación, más que todo, que esto pues no es que digamos que es algo novedoso o algo nuevo. Esto ustedes ya lo han manejado, ¿correcto, muchachos? Que de pronto no se dan cuenta, sí, cuando hacen las ejecuciones, cuando hacen la interacción, sí, de cada programa, cuando ustedes trabajan. Sí, muchachos, entonces es algo importante para recordar como tecnólogos que van a ser ustedes profesionales, y algo muy importante que es valioso, la parte técnica, ¿correcto, muchachos? Que es algo fundamental entender estos procesos y estos lineamientos de acuerdo a las estructuras de un desarrollo de software, y lo que es algo importante, la gestión, ¿correcto? La gestión es un punto muy grande en la parte de la parte de la ingeniería, ¿correcto? La gestión, ¿sí? La gestión es algo muy prioritario, diría yo, en todo desarrollo, la parte de gestión, ¿correcto? Entonces, aquí hay una palabra muy grande que nos va a identificar qué es lo que nos va a corroborar o nos va a indicar que la palabra gestión de redundancia y la alta disponibilidad de acuerdo al desarrollo, ¿sí? De cualquier tipo de desarrollo web o tipo de desarrollo ya sea móvil o web, de acuerdo a la infraestructura, ¿correcto? Entonces, esta parte de la gestión, muchachos, que ese nombre gestión, la parte de gestionar, es algo grande, ¿sí, muchachos? En un modelo de software, ¿correcto, muchachos? Es algo muy grande, ¿sí, muchachos? Que tiene muchas estructuras, muchas definiciones de acuerdo al alineamiento de un desarrollo de software en ejecución, ¿sí, muchachos? Entonces, esta parte, más que todo como algo sencillo de lo que nos quiere dar a entender, es como garantizar la disponibilidad de los servicios que se involucran dentro de una aplicación, ¿correcto? De las tecnologías de la información, que las tecnologías de la información que son las TIC, ¿correcto? Que esto ustedes ya lo manejan, ya saben qué aplicaciones manejan, qué tipos de aplicaciones se manejan para manejar muy bien la información. Entonces, es fundamental para posibilitar la operación de las empresas, ¿correcto? Que esto está enfocado más que todo para la parte empresarial, ¿correcto? Para la parte de las gestiones y la parte organizacional. ¿Sí, muchachos? Si una empresa no tiene una buena gestión y no tiene un pilar
organizacional o la parte organizacional, quiere decir que esa empresa en menos de un mes o menos de un mes y medio va a quebrar. ¿Por qué? Porque no se maneja muy bien la gestión de los servicios y si es de tecnología, peor, tiene que ser algo muy bien estructurado. Con el ejemplo lo que me está diciendo acá. ¿Sí, muchachos? De lo que les estoy explicando yo acá. ¿Sí? Bien sea porque se presentará un servicio y se desea dotar de estas características. Entonces, mis aprendices que ustedes van a presentar ese servicio es un servicio web de lo que ustedes van a presentar, muchachos. ¿Correcto? Y que tiene mucha vanguardia y tiene mucha gestión y de operatividad. ¿Correcto? De acuerdo a las estructuras. ¿Correcto? Que tiene un servicio y se desea dotar de estas características. ¿Por qué se van a adquirir servicios en la nube? Correcto, claro. Que ese servicio de ustedes lo pueden adquirir para la parte de la nube también, claro, para poder hacer bien esa conectividad dentro de la nube, para poder que sea interactivo dentro de esas estructuras, dentro de una aplicación en una empresa. ¿Correcto? Por ello es importante conocer los conceptos y términos de este proceso de la gestión que involucra todo desarrollo. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Que es algo importante esta parte de la gestión en un desarrollo de software para poder entender qué es la parte de la gestión. Entonces, algo son 3 puntos, 3 pilares que vamos a hablar. ¿Sí? Solamente esto es corto, pero es algo muy puntual de acuerdo a la gestión del desarrollo de software. Solamente hoy vamos a hablar de introducción y la gestión de redundancia y de alta disponibilidad y la implantación de sistemas de alta disponibilidad lo hablamos el día lunes, ¿correcto? Hoy solamente estos dos vamos a hablar y ya dejamos para la otra parte, ¿correcto? Porque este tiene hartas cositas, ¿correcto? Entonces vamos para la parte de introducción, ¿correcto? Cuando hablo de una introducción es algo que nos da como de entender de qué se trata este módulo o este tipo de estructura de lo que nos quiere dar a entender, ¿correcto? Entonces, es el momento de contratar o ofrecer servicios en la nube, correcto, eso es un ejemplo. Seguramente se debe asesorar o recibir el asesoramiento sobre un conjunto de características y configuraciones que permiten garantizar la mayor seguridad de la operación de los servicios que se van a contratar, ¿correcto? De un servicio cualquiera. No solo se trata de garantizar el almacenamiento dentro de ese servicio de la información, sino de los que aquellos servicios que la publican y la procesan, ¿correcto? Que cuando usted compra ese servicio o ese servicio en nombres de dominio, tiene que saber el cliente por qué lo hago y cómo lo voy a publicar y cómo lo voy a procesar dentro de ese servicio y la aplicación que yo voy a mostrar durante todos los que me van a ver, a mí, durante todo el mundo. Sí, muchachos, que es algo fundamental. Este componente permitirá conocer los conceptos relacionados con los procesos de la gestión de la redundancia y la alta disponibilidad de forma que se comprenda el contexto de los servicios que se ofrecen dentro y fuera de una empresa. ¿Correcto? En línea. Sí, muchachos, que lo de ustedes es más que todo vía web. En línea. Sí, muchachos, que van a ver todo mundo por medio de una URL, van a ver toda su trayectoria de su funcionalidad de su proyecto. Sí, muchachos, entonces es algo importante para poder entender y catar o entender qué es lo que yo estoy hablando. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de funcionalidades. Entonces, aquí la pregunta del millón, cuando yo siempre hago las preguntas del millón, cuando yo pregunto, ¿qué entienden ustedes cuando hablo de una gestión de redundancia y alta disponibilidad? Para ustedes, ¿qué es eso, muchachos? Una gestión de redundancia en el concepto como en la parte de gestión. ¿Qué es eso? Para ustedes, muchachos, yo lo explico ahora. Gestión de redundancia se refiere a que siempre hay un respaldo a la aplicación en la nube. Exactamente, eso es prácticamente un respaldo de lo que usted
ejecuta dentro de todos los registros que hace en ejecución, de todo el programa de ejecución. ¿Correcto? Esas son las redundancias. ¿Correcto? Que en verdad mucha gente no tienen esa, esa, esa práctica o no tienen en mente sobre las redundancias que tiene el desarrollo de software, de ese producto final, de acuerdo a la estructura. ¿Sí? Entonces, en parte, como en palabra clave de una gestión de redundancia, más que todo, ¿qué es lo que se enfoca? Es como decir las prácticas de algo que es fundamental, más que todo, que incorpora los componentes de un sistema, ¿sí? ¿Correcto? Y que hace un respaldo dentro de ese sistema que se está ejecutando dentro de la aplicación. Esa es la definidad de lo que hace definir una gestión de redundancia. ¿Sí, muchachos? Para poder entender que tengo una alta disponibilidad dentro del cliente y de los usuarios que van a revisar ese servicio del desarrollo. ¿Sí, muchachos? Que es fundamental este tipo de procesos, ¿correcto? Que en verdad para mí es sumamente importantísimo. ¿Correcto, muchachos? Que esto poco lo ven de los que desarrollan software y no lo miran esa parte. Se olvidan de estos parámetros. ¿Sí? Entonces, esto es para afinar un poco más la estructura y la implementación de lo que ustedes están desarrollando. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá, para conocer sobre la gestión de redundancia y alta disponibilidad, es importante identificar la primera, que se centra en la capacidad de interconectar la data center. Cuando yo hablo de data center, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es esa palabra data center? Una vez lo hablé y una vez que era el data center. ¿Qué es la data center, muchachos? ¿Qué es una data center, muchachos? Sí, muchachos, escucho. ¿Qué es una data center? Es como, por ejemplo, donde vive o trabaja la información. Correcto, esa es la casa de datos de información. Daniel, esos son la casa principal de almacenamiento de la información de datos. Sí, muchachos, donde todo se guarda, se almacena todo el registro de datos. La Big Data. Sí, muchachos, data centers, ¿correcto? De servicios, ¿correcto? En caso de que el principal falle, mientras que la alta disponibilidad se centra en la capacidad de tener operando los sistemas sin interrupción, en ocasiones se ofrecen servicios de alta disponibilidad, correcto, de alta vanguardia y disponibilidad dentro de ese servicio. HA. De inglés, viabilidad de acuerdo al servicio. Para ello es indispensable iniciar con el backup de información de los datos, ya que la alta disponibilidad no conlleva copia de la información. A continuación profundizará en estos conceptos. Entonces, cuando yo hago un backup de datos, ¿qué es lo que está haciendo usted en el servicio de datos de acuerdo a la base de datos de registros de información? Ya está haciendo una gestión de redundancia, está haciendo un respaldo de Exacto, esos datos. muy bien, Diana. Y eso tienen que hacer siempre ustedes, ¿correcto? Espero que todo lo que han hecho con todos sus procesos de desarrollo tienen que tener su backup de datos, de registro. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Que espero que lo tengan así, con backup. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo guardo ese respaldo? ¿Sí, muchachos? Para no tener inconvenientes a la hora de ejecutar en cualquier tipo de servicio, en cualquier tipo de plataforma o cualquier tipo de equipo que yo vaya a trasladar. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante para tener un buen data center. ¿Sí? Del servicio de información. ¿Correcto? Que es algo muy claro. ¿Correcto? Entendible. Entonces, estos dos muñequitos, estas dos figuras que están aquí, es de mero información guardada, encriptada, dentro de una data set, ¿correcto? De encriptación de datos guardados de mecanismos de información.
¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tipo de funcionalidad. Entonces, vamos por el primero, redundancia de hardware. Cuando yo hablo de una redundancia de hardware, ¿qué es lo que me está dando a entender cuando hablo de redundancias de hardware? Que eso es algo punto clave. Quiere decir que hay un sistema físico de respaldo para eso. Quiere decir que hay un servidor de respaldo en caso de que este se fuera Que a pase, dañar, que dañara estropear, algo. incendiar, dañar. Sí, Entonces, exactamente. Y puede pasar eso, ¿sí, Diana? Puede ser que el equipo se dañe, que no prenda, que, mejor dicho, y que usted no le prenda ese equipo. ¿Qué tal el día de la sustentación? Que no le prenda el equipo, Diana, que no le no me funcione. diga eso, No, no, no no, me no, digo, asuste, no, pues eso no no puede me pasar. asuste más. Que puede pasar eso, entonces dice usted, tranquilo, yo la tengo en la nube. Tengo todo el servicio en la nube. ¿Y qué va a pasar? Nada, usted lo pasa allá con la dirección y tal, lo sube allá y listo y sabe, sale las cosas. Puede pasar eso, muchachos, puede pasar. Sí, una vez me pasó a mí, yo sustentando una parte de unas prácticas. Sí, muchachos. Entonces, por no hacer backup, no guardar de lo que uno estaba haciendo, hombre. Sí, muchachos, cuando yo era estudiante, cuando era universitario. Sí, muchachos, entonces yo les cuento porque lo que me ha pasado a mí. Sí, soy sincero. Sí. Entonces, es algo importante esto, muchachos, aunque lo vean que sea sencillo, pero es algo mucho que tiene que ver con el funcionamiento y la estructura. ¿Correcto? Bien. Entonces dice acá, redundancia de hardware. Esta parte hace una referencia a tener un componente del sistema duplicado, ¿correcto? Es duplicidad de lo que usted guarda para que se duplique y se guarde dentro de los datos de información de donde usted guarda la dirección de donde va a ser guardado, ¿correcto? En esta instancia se puede considerar que los proveedores de servicios de la nube tienen todos esos servicios que ofrecen operando dentro de centros de procesos de datos, ¿correcto? Que es la CPD, centro de operación, más que todo, de centros de procesos, para mirar todo el proceso donde usted qué es lo que está guardando y qué es lo que está almacenando dentro de esa información, como conocidos como la data center y máquinas en algún momento terminan fallando, teniendo en cuenta eso. Pues tienen un tiempo de vida estimulado, ¿listo? Estimado, muy difícil de garantizar. Claro, este tipo de información, muchachos, este tipo de centros de procesos de datos del CDP, del CPD, esos centros fallan. Que ustedes dicen que va a guardarle la información, pero pasa el tiempo y van a ver que al final no hay nada en ese momento. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué piensa que pasa? Por el tiempo se pierde la información. ¿Por qué piensa que pasa eso? En ese center, en ese data center, muchachos, de información. ¿Por qué pasa? ¿Qué piensa que pasaría? Que se pierde esa información con el tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede pasar? ¿O qué causas por qué pasaría eso? ¿Qué pasaría cuando se pierde la información de cuando se guarda varios tiempos o varios años esa información? ¿Qué pasaría, por qué pasaría que se pierde esa información? ¿Qué piensa que pasa en ese tipo de centros de procesos, de datos? Una de las razones puede ser, como lo decía, si el hardware que estaba Mm, guardando esa información se estropea y si eso no tenía un backup o si eso era el único backup, entonces hasta ahí llegó esa información. Lo otro puede ser fallos de configuraciones, entonces el archivo o datos no se guardaron correctamente, haciendo que estos terminen corruptos. ujú, Estos ya quedan inelegibles para tratarlos de extraer o volverlos a leer. ujú. Y también fallas de energía. Si el data tiene que estar enchufado 24/7, entonces si hay un Exactamente. apagón, No, hay grave. Y hay algo muy importante que es el punto débil de eso, de las data centers. La, energía y refrigeración. la refrigeración y otro punto débil de eso que no lo ven en la parte de refrigeración y la parte de almacenamiento. Las carpetas raíces donde van a alojar toda esa información. La ruta principal donde van a ser guardadas esa información. Eso pasa, Diana. ¿Sí?
si la ruta la pierden de información donde usted guarda esa información, ¿qué quiere decir? Que todo se cae y se pierde. ¿Correcto? Las rutas de información. Sí, muchachos, qué pena se acabó la clase. ¿Correcto? Sí, muchachos, entonces tener en cuenta que estos centros, muchachos, tienen que tener más que todo cuidado con las rutas de almacenamiento. Sí, muchachos, donde van a almacenar ese tipo de estructuras. ¿Correcto? Se sabe que tienen que manejar bien esas rutas de almacenamiento. ¿Correcto? ¿En qué parte van a ubicar esos datos, muchachos? Y un data center es muy estructurado en ese tipo de las rutas de almacenamiento. ¿Sí, muchachos? De cómo lo van a guardar y cómo lo van a alojar dentro de una que pase algo en caso de robo o en caso de algo que pase con ese tipo de estructuras dentro de ese almacenamiento. ¿Sí, muchachos? Las rutas principales para yo poder mirar dónde fue que guardé esa información. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que aquí está el ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando aquí con esa carpeta, muchachos? De información. En esa imagen que la muestra ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí, muchachos? Está subiendo la información Claro, a la correcto. nube. ¿Y de dónde esa información? ¿De dónde viene esa información? De una carpeta de almacenamiento. ¿Correcto, aprendiz? ¿Sí o no, aprendiz? Que manejamos, me acuerdo la otra vez, cuando hicimos la parte de los la parte de los Git, ¿sí? Git U, y de acuerdo a las rutas de administración de cómo yo subo una carpeta para poder yo distribuir la información para poderla yo ver. ¿Sí o no, Daniel y Diana, de la estructura que miramos nosotros la otra vez? De las rutas. Sí, señor. Sí, señor, correcto, así es. Eso es lo que ustedes tienen que mirar esa parte. ¿Sí? Aquí les hago entender todo este proceso de lo que está pasando ahorita. ¿Sí, muchachos? Esto es lo que se debe manejar y lo que se maneja diariamente, así. Aquí está la carpeta de administración de la ruta principal para poder yo revisar toda esa información que ejecuta, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta ese tiempo de vida que es estimado muy difícil de garantizar. Claro que esos documentos es difícil de garantizar que esté ahí, pero suele pasar que en verdad existen esas carpetas a veces. ¿Sí? Saber bien la ruta donde yo la almaceno y la agrupo, ¿sí? Dentro de la distribución, ¿correcto? Esa parte de distribución de datos de información, ¿correcto? Su objetivo no es evitar fallas, sino que no afecten a los usuarios. Claro, que esto es lo que no, me gustaría nunca a mis aprendices que vaya a ver que al final, que se le dañe todo y al final que salgan con nada. Sí, muchachos, eso puede pasar a veces, ha pasado a veces. Amigos, compañeros míos de la tesis, también se les dañó en el último momento de sustentación el backup de datos de información, de toda la aplicación que tenían que presentar. ¿Sí, muchachos? Todo puede pasar en cualquier momento, ¿correcto? Pero es algo que yo les digo porque puede pasar, más no puede pasar en cualquier momento, ¿listo? La forma de lograr esto es duplicando el dispositivo de manera que cuando falle la máquina, los servicios que dependen de ese hardware sean trasladados de forma automática. Esa es la funcionalidad principal para yo poder resguardar y darle una buena solución cuando hay un ataque informático. Eso es lo que tienen que hacer las distribuciones de redes de datos. ¿Sí, muchachos? Para poder distribuir esa información rápidamente por un canal de
datos de distribución de redes de datos. ¿Sí, muchachos? Esto en la parte de redes de datos, de comunicación de información. ¿Sí? Entonces, servicios que dependen de ese hardware y sean trasladados de forma automática a un dispositivo diferente, no del que está ahí, ¿sí? Que no esté afectado, ¿correcto? De tal forma que cuando dos dispositivos están publicados, se pueda decir que están en redundados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay copia doble de lo que usted tenía antes. De lo que usted tenía antes. Se duplica esas copias. ¿Sí, muchachos? Se llama redundados. ¿Sí? Que es lo que está haciendo en esta parte. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo de suma importancia este tipo de gestión de redundancias, de acuerdo a la alta disponibilidad, de acuerdo a la información que ustedes guardan diariamente con sus equipos, diariamente con su información. Vía web, vía correo electrónico, todo se maneja con este tipo de dataset. ¿Correcto, muchachos? Esta explicación o no de la redundancia de hardware. ¿Correcto? ¿Bien o no? Sí, señor. ¿Listo, Sí, Diana? Creo señor, que es correcto. más claro que el agua, Sí, señor. no creo que más clarito que el agua, no puedo más. ¿Listo? Entonces es algo muy importante, muchachos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos para la alta disponibilidad con HA, que es la parte de validación de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a la información. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar explicación sobre este punto? Que es otro punto doble de lo que pasa con ese servicio. ¿Sí? Son las características que tienen en una arquitectura tecnológica que determine el grado con el que los servicios de TI, de tecnologías de la información, están activos. Es decir, disponibles, que en verdad están en funcionamiento para poder yo hacer ese respaldo de todo ese backup que voy a guardar yo dentro de esa arquitectura para ser usados por el cliente final. ¿Y el cliente final quién sería aquí, muchachos, cuando hago ese respaldo? ¿Quién es el cliente final ahí? Teniendo en cuenta este ejemplo que muestra ahí de alta disponibilidad. Los usuarios que van a usar el sistema. Correcto, Daniel. Muy bien. Los usuarios que interactúan con ese tipo de servicio y ese almacenamiento dentro de esa estructura. ¿Correcto? ¿Sí? La alta disponibilidad garantiza que los sistemas estén disponibles a pesar que existan fallos en las tecnologías que los soportan. Claro, las tecnologías pueden tener fallos, pero la información está resguardada porque está en el backup de información, pero en la nube, que es otro principio muy grande para yo poder corroborar que en verdad funciona. Sí, muchachos, de acuerdo a la capacidad que yo maneje y almacenamiento que yo maneje. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, miren la imagen como está acá. Hay un error, está bien acá en la operatividad y anexa el equipo de lo que está pasando con esa ejecución. ¿Sí, muchachos? De trazabilidad de acuerdo a la información. ¿Correcto? Que es algo fundamental dentro de ese desarrollo. Es algo muy importante esto, muchachos, aunque ustedes vean que de pronto tiene mucha viabilidad, pero para mí sí es fundamental y yo lo aplico mucho, de acuerdo a la información, ¿correcto? Entonces tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces vamos ahora sí, la operación de servicios, activo y activo pasivo. Cuando yo hablo de servicios activos y activos pasivos, ¿qué es lo que ustedes entienden con ese servicio? Cuando hablo de operaciones de servicios, muchachos, con un activo y pasivo. ¿Qué es esa parte, Ya se muchachos? refiere ahí que, por ejemplo, si tenemos dos servidores, cuando es Ujú. activo, quiere decir que los dos servidores están activos, Ajá. funcionando al mismo Al tiempo de mismo manera tiempo, simultánea. ajá. Sí. Cuando es activo pasivo, es uno de los servidores está activo y el otro, digamos que está inactivo o está, digamos, en espera A. No está Ajá. completamente activo, está como en segundo plano sus funciones. En caso de que el primero que está activo fuera a apagarse, dañarse o por ciertas circunstancias
no están funcionando como debe, ya el segundo servidor se activa. Sí, es como un Correcto, soporte del otro. esa es como decir una secuencia, vean, ¿correcto? ¿Sí? Ujú. El primer activo, cuando esté activo, quiere decir que todo entre, toda esa información, teniendo en cuenta el registro que voy a guardar, ¿correcto? Y cuando está en el otro lapso de los datos que están en el otro lado, que está inactivo, quiere decir que mientras termine la ejecución de la primera entrada de datos de almacenamiento, terminan, ya se activa el otro activo pasivo para poder terminar bien el guardado de toda la información que usted almacena. ¿Sí? Esa es como la escalabilidad de acuerdo cuando hace la operación de datos del servicio. ¿Correcto? Por medio de canales y por medio de nodos de distribución. ¿Correcto? Entonces, la alta disponibilidad puede ser de dos formas. Puede mantener la operación de los servicios activo-activo y activo-pasivo, ¿correcto? Teniendo en cuenta un lapso de tiempo cuando mientras se carga toda la información, teniendo en cuenta un lapso de tiempo y luego sigue con lo demás para poder llegar con la cobertura, ¿correcto? Entonces dice acá, activo-activo. Ambos equipos, dispositivos o sistemas están funcionando simultáneamente, claro, correctamente. No paran, eso siguen en conectividad. Generalmente se están repitiendo la carga de trabajo entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que se trasladan, se traspasan, se trasladan la información y quedan en el mismo punto donde terminaron y empezaron la información para poder llegar al punto donde debe estar esa carga de información. ¿Correcto? Activo pasivo. Solo uno de los dispositivos o servicios están en operación, como decíamos anteriormente, lo que hicimos el ejemplo. Uno está en proceso y el otro está en quieto. Quiere decir que el proceso debe terminar y luego sigue con el otro segundo proceso para poder llegar a su fin con esa carga de datos de información. ¿Correcto? Que se llama pasivo, activo, pasivo. ¿Correcto? Solo uno de los dispositivos o servicios están en operación, mientras que el segundo equipo solamente entra en operación cuando el primero se ha caído, o quiere decir que ha terminado la secuencia de ejecución. Caído no, quiere decir que caído quiere decir que se dañó, no. Caído quiere decir que termina la ejecución de almacenamiento. ¿Caído? O no está disponible dentro de esa estructura, quiere decir que ya está guardada la información. En este caso es posible utilizar una copia existente cuando pasa eso, en un momento determinado de tiempo de los datos, de acuerdo a la información que yo vaya a almacenar dentro de ese tipo de activo pasivo, con el activo y activo, ¿correcto? Que es algo fundamental con la estructura principal, ¿correcto? Como se puede inferir que para tener la HA se debe tener como mínimo dos sistemas dispositivos y ambos con idénticos sistemas y características. Generalmente se aplica con el HA, que lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? De la estructura de la parte del HA, que era sobre la alta disponibilidad, ¿sí? Para poder que sea dispensable ese tipo de datos que voy a almacenar, ¿sí? Igualmente que aplica el HA, servidores de aplicaciones y sistemas de gestores de bases de datos. Entonces, el HA es donde se utilizan las bases de datos, que se llama alta disponibilidad, ¿sí? Y viabilidad de acuerdo a la información. ¿Sí, muchachos? Para la parte de registro de datos de información en una base de datos cualquiera, ¿sí? De almacenamiento, ¿sí? Entonces, en conclusión esto, muchachos, la parte de redundancia, la parte del término de redundancia, está vinculado a la implementación de alta disponibilidad. Implementar alta disponibilidad de acuerdo a los recursos de información que se va a almacenar, de todos los datos que se van a almacenar dentro de esa carpeta de la carpeta raíz. Especialmente mediante la implementación de al menos un dispositivo adicional que se empleará como respaldo según el modelo activo o pasivo. Eso depende del modelo que yo vaya a guardar, dependiendo el pasivo o el activo. O balanceador de carga, en caso de activo o activo, de acuerdo a la información que esté presente a la hora cuando yo vaya a guardar. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esta información, que esto es algo
de suma importancia para la buena gestión de redundancia y la alta disponibilidad de los archivos de almacenamiento, ¿correcto? De archivos que yo guardo en cualquier tipo de backup de información. Entonces les hago la pregunta a ustedes. Todos sus archivos de documentaciones, de registros, de datos del equipo, ¿a dónde van guardados primero, muchachos? En el equipo. ¿En qué rutas van esas? ¿O en qué escalabilidad van? ¿O cómo va esa parte de almacenamiento en un equipo? Como tal, en el equipo está mayormente en el disco duro principal, que sería el disco C. Pero ese disco C tiene muchas partituras de almacenamiento, ¿no? Particiones, sí. Sí, por Correcto. ejemplo, ya si es, por Esas. ejemplo, ya la información del perfil del usuario del administrador principal sería en usuarios, en la Ujú, carpeta de usuarios. ujú. Ya si es de configuraciones como tal el sistema operativo, ya sería la carpeta con el nombre del sistema operativo, que en este caso, en mi caso sería Windows. Ajá, Ya sí. si es para aplicaciones distintas al kernel, al sistema operativo, ya estaría en los archivos de programa, Ujú, en los sí. cuales ahí, digamos, ahí también ya se hace otra ramificación que ya depende de la aplicación. Ahí, por ejemplo, tengo lo de MySQL, lo Ujú, de Microsoft Office, sí. Java, navegadores, entre otros. Sí, y algo importante sobre eso, Diana, te olvidaste. Los volúmenes que se le aplican dentro de ese almacenamiento, ¿sí? De acuerdo al volumen de cada partición, ¿correcto? De la ruta que tú vas a almacenar y dentro de lo que vas a partir de ese tipo de disco para poder yo distribuir ese tipo de datos de almacenamiento. Volúmenes de datos. ¿Correcto, Diana? Sí, volúmenes de datos de almacenamiento. ¿Sí? Que es donde interfiere un disco. Cuando yo almaceno todo ese backup de información. ¿Correcto? Volúmenes de discos de disco duro, que son partituras de disco para poder diferenciar el disco y partir ese disco y poderle poner un volumen adecuado y poder guardar muy bien ese tipo de datos. ¿Correcto, Diana? ¿Listo? ¿Bien? ¿Listo? ¿Parte de esa parte? Bien. Entonces, tener en cuenta ese Ese tipo sería. de estructuras. Entonces, ahora hablando de estos puntos, yo hablé una vez, de pronto les hablaba de un clúster, me hablaba mucho de que hablamos también de sistemas y algunas cosas. Entonces, ¿qué son los clústeres para ustedes, muchachos? ¿Qué son los clústeres? ¿Qué es un clúster, muchachos, para ustedes? Los clústeres, ¿qué son los clústeres? ¿Qué es un clúster, muchachos? La palabra El clúster. clúster, el nombre lo dice, es una agrupación. En este caso sería Exacto. una agrupación de sistemas que Ujú, trabajan bajo para realizar un proceso, un mismo ujú. proceso. Ah, exactamente, un clúster, ¿correcto? Eso se lo maneja diariamente, ¿correcto, muchachos? En la parte computacional, la parte de los clústeres, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que esto es una base muy importante para la parte de la HA de almacenamiento, de la parte activo y activo. Se puede tener mejor desempeño al existir el balanceo de las cargas de almacenamiento. Este tipo de agrupación se denomina clúster, que es el nombre que se le da a un sistema compuesto, ¿correcto? Es la parte del compuesto de un sistema, que en verdad más de una unidad, quiere decir un procesamiento que trabajan de manera unificada, quiere decir que eso tiene un proceso unificado de almacenamiento, de manera unificada, con el mismo objetivo. Estas máquinas tienen en común que realizan las mismas tareas ya que tienen una similitud en la configuración, claro. La configuración de un clúster es muy diferente a la hora de hacer cuando yo almaceno una información normal, ¿correcto? El clúster tiene más que todo una unidad de procesamiento para poderla yo adquirir y verificar si en verdad cabe o no cabe toda esa información que yo vaya a guardar, ¿correcto? De los sistemas informáticos de manera que puedan trabajar de forma simultánea sin tener ninguna similitud de acuerdo al error
de almacenamiento, ¿correcto? Entonces, ustedes han visto cuando ustedes tienen información y guardan en cualquier volumen del disco o de partición y dicen el disco ya no puede guardar información. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, muchachos? Y ya les aparece rojo ese disco. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Ya no tiene espacio suficiente para lo que está deseando guardar. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que purgar el disco y hay que purgar el Hay que mirar volumen. qué programas Purgación. realmente no se Ajá, necesitan claro, ni ajá, quitar, fragmentar, exacto. sí, purgar. Purgar y eliminar los espacios de volúmenes para poder almacenar esa información. Y cuando ya está en verde, quiere decir que ya está listo para poder tener bien el proceso y unir todo ese compuesto de todo ese sistema que almacena toda esa información de datos que usted está guardando. ¿Sí? Entonces, todo este proceso tiene su lógica, muchachos. ¿Correcto? No es así a lo loco que es. La parte computacional es ¿qué le digo? Es muy complejo de lo que se maneja. ¿Correcto? Y hay que saberlo manejar muy bien. ¿Correcto? De manera que puedan trabajar de forma simultánea sin tener errores de almacenamiento. Más que todo de almacenamiento y de agrupación de datos que se alojan dentro de una carpeta o de información. Entonces dice acá, algo importante. Aquí están todos estos puntos claves. La técnica del clúster se puede aplicar o se puede justificar o aplicar dentro de esa estructura que, uno, algo importante, un clúster es una máquina virtual, obviamente. Un clúster es una máquina virtual. ¿Sí entendieron, muchachos? Que el clúster son unas máquinas virtuales que almacenan toda esa información, pero que no comen toda esta información y no hacen que se llene la información dentro de ese clúster. ¿Sí? Porque es virtualización dentro de ese almacenamiento. ¿Sí? Clúster, máquinas virtuales. Containers, otro punto grande también, el container. Arquitectura de computación, la parte arquitectónica de ese tipo de diseño de la infraestructura. Redes, tiene un clúster también, los clústeres de conectividad. Computación en la nube, este es otro clúster de la parte de la grabación de la nube y de la parte del almacenamiento que no se puede ver dentro de ese clúster y no se puede tocar. Banco de datos. El banco de datos es algo fundamental para poder yo agrupar toda esa información en una base de datos, en los bancos de datos. Los bancos de datos son importantes en una base de datos, muchachos. El banco de datos. ¿Sí o Sí, no? señor. Claro. ¿Sí, muchachos o no? El banco es el principal de almacenamiento, de Big Data, de acuerdo a la estructura que manejan ellos. Banco de datos. ¿Sí? Que tienen cantidad de información que almacenan en un solo clúster, de acuerdo a las estructuras que ellos manejan. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esta estructura, que es algo muy práctico también, que es algo fundamental, que Diana, miraron las guías que yo les envié, muchachos, ¿sí la miraron? Perdonen ahorita que me acordé ahorita, se me vino a la cabeza, de la parte de la instalación de un sistema operativo. ¿Se acuerdan o no? ¿Miraron ese procedimiento? Sí, señor. Miraron esa parte de los clústeres, miraron la configuración de cómo se deriva toda esa parte de las particiones del disco y todo eso de lo que se hace, muchachos. ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, Sí. bueno, Sí, entonces señor, correcto. tener en Señor. cuenta todo eso, que es algo muy importante, que de pronto para que ustedes lo revisen también, ¿correcto? Y lo miren, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es algo sobre la parte de los clústeres, que es activo-activo, para poder que sea un buen desempeño y que tenga un balanceo de cargas muy bien óptima, de acuerdo a la información que se va a almacenar dentro de ese clúster, ¿correcto? Que es algo importante, ¿sí? Entonces dice acá, algo importante aquí de lo que vamos a ver, se va a ver ahora en este momento. El funcionamiento del clúster se requiere conocer como el concepto llamado nodo. Este nodo, ¿para qué me sirve, muchachos? ¿Quién me dice? A ver, bien clarito, ¿qué es un nodo? Tanto que hablamos de los nodos, muchachos, de la otra vez. ¿Qué son los nodos?
¿Qué son los nodos, muchachos? Los nodos son el centro de procesamiento Ujú. de los comandos que se realizan en el sistema. Ah, correcto, los nodos principales, muchachos. Y en pocas Ujú. palabras, un clúster de almacenamiento es un nodo principal, muchachos. De hecho, es una red de nodos. Es una red de nodos, claro. Y las redes de telecomunicaciones se manejan puros nodos de comunicación y puros clústeres. Ujú. ¿Sí, muchachos? Esa es la definición, ya sin tanta cosa de aquí, de lo que se mira acá. Eso es lo que es un clúster. Nodos de comunicación, de estructura y de infraestructura. ¿Sí, muchachos? Que tanto les molestaba yo a ustedes. Pilas con los nodos, ¿no? ¿De acuerdo, Diana? De acuerdo a los nodos de interacción y de los nodos de Sí, señor. operatividad. ¿Correcto? Entonces dice, el cual es el nombre que atribuye a cada computador o unidad de procesamiento, unidades de procesamiento, como máquinas virtual o contenedores, ¿correcto? Agregando al clúster, ya sea virtual o físico, ya sea fuera o dentro del sistema. ¿Sí, muchachos? Cuando se hace referencia a las tecnologías o herramientas necesarias para implementar los clústeres y se habla de los clustering. Cuando yo hablo de los clustering, ¿qué es esa parte clustering? Cluster es diferente a clustering. Cuando hablo del clustering, ¿qué es esa parte? Los clustering. El clúster es como tal la agrupación, como vimos, agrupación ya sea Ujú. de máquinas virtuales o contenedores. Sí. Clustering es cómo crear esos clusters. Ujú. Sí. Más que todo son como datos no etiquetados, ¿no? Dentro de un clúster, ¿no, muchachos? De almacenamiento, ¿sí? Datos de no etiquetados, de acuerdo al clúster, ¿sí? De almacenamiento, ¿sí? De acuerdo al clustering, que habla sobre de acuerdo al clúster que requiere conocer como el concepto llamado un nodo, ¿correcto? Entonces, un servidor tiene un nodo principal, ¿sí o no, muchachos? Un servidor. ¿Un servidor tiene un nodo, muchachos? ¿O no? Sí, señor. Claro, muchachos, que tiene un nodo, muchachos, ¿correcto? Para poder que haya bien y que se haga bien esa ejecución de acuerdo a ese servicio y ese servidor de acuerdo al nodo principal y que haga, que comparte y que haga y que distribuya toda esa estructura, ¿correcto? Habla clustering. Entonces, un clúster de los nodos se interconectan gracias a una tecnología de infraestructura de red. Entonces se llamaría infraestructura de redes, de datos, ¿correcto? Generalmente una ya conocida por la empresa, pensando en la facilidad del mantenimiento, ¿correcto? Y un control de costos. Ya casi como cada nodo desempeña la misma función de los demás nodos, ¿correcto? Cada nodo tiene su función, ¿correcto? Pero hay un nodo principal que coordina todos esos nodos, ¿correcto? Y ese nodo principal es un clúster de operatividad de acuerdo a los nodos que se va a compartir dentro de la estructura que va a ejecutar, ¿correcto? Entonces el nodo que desempeña la misma función que los demás nodos, siendo posible suprimir o adicionar nuevos cuando sea necesario. Aún así el clúster se mantienen en funcionamiento sin interrupciones. ¿Qué quiere decir? Que entre más nodos haya, va a haber más cardinalidad de datos de información. Va a haber más espacio de llevar bien esa información. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo muy importante y algo curioso sobre esta parte de los clústeres
que mantiene un funcionamiento sin interrupciones, muchachos. Entonces, cuando un equipo tiene mucha interrupción de guardar almacenamientos de información o de guardar cualquier tipo de datos, ¿qué es lo que está pasando con el clúster, muchachos? Cuando hay mucha interrupción en la parte de almacenamiento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si le echamos un poquito de lógica, si hay mucha interrupción, ¿qué pase? ¿Por qué pasaría eso? Si hay mucha interrupción. Y ustedes mismos lo han visto en sus equipos, cuando se quedan pegados, cuando ustedes van a guardar información y se queda pegado el equipo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí con lo que explicación que he dado yo hoy? Lo que he dado hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una interrupción, muchachos? De acuerdo al clúster, muchachos, cuando se hace un almacenamiento de datos. ¿Qué pasa cuando si hay una interrupción? Que aquí en esta parte me mantiene que el funcionamiento es sin interrupciones. ¿Qué pasa cuando hay una buena ejecución dentro del clúster y de acuerdo al nodo de interacción, de acuerdo a los nodos que hay? ¿Sí? Pero cuando hay interrupciones dentro de ese clúster, ¿qué es lo que está pasando dentro de ese Ahí clúster? es cuando pasa que la información no se guarda bien, los datos quedan Exacto, corruptos o ni correcto. siquiera llegan. Exacto, eso es cuando la información que usted dice, Diana, yo voy a guardar esta información en la partición tal cosa. Y usted está segura 100% que usted guardó esa información. Y cuando usted va a abrir el equipo al otro día, y va a ver que usted no guardó nada ahí, no le llegó la información. ¿Qué quiere decir? Que el clúster de ese nodo, de esa partición, de ese disco, de esa información que usted guarda en esa ubicación y de esa ruta de registro, no se guardó dentro de ese clúster. ¿Sí? Por errores de ejecución. ¿Sí, muchachos? Esto yo lo hablo porque esto tiene mucha lógica, muchachos, en la parte computacional. ¿Sí, muchachos? Esto es de mera lógica de las estructuras. ¿Sí, muchachos? Entonces, de la parte de las interrupciones de cada dato, de interrupción de datos, de almacenamiento. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta parte es lo que se maneja, la parte de los clústeres, ¿correcto? De tal forma que estas operaciones de agregar operaciones de agregar o quitar no perjudican el proceso, ¿correcto? Eso no pasa nada. Si usted quita o quita cuando estaba a guardar y va a quitar en ese momento, no pasa nada. Sigue en proceso el nodo, ¿correcto? No perjudica el proceso ya que las tareas se distribuyen automáticamente sin ocasionar problemas. Obviamente, él ya dentro, cuando usted ya tiene toda la información, él mismo distribuye toda la información. ¿Sí, muchachos? Él hace que el canal de distribución de almacenamiento se distribuya y haga que no quede corto dentro de ese almacenamiento. ¿Sí, muchachos? De acuerdo a la operación y la operatividad de acuerdo a las estructuras que usted está guardando dentro de ese clúster y ese nodo principal. Ya hablando aquí, ¿correcto? Que algo que me pasé algunas cosas hablando. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, para que el sistema sea escalable, aquí hay algún punto muy importante, la palabra escalable. Es importante saber que no existe, que no existe límite de nodos, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que eso va a haber cantidad de nodos dentro de esa distribución que se puedan operar en un solo clúster, ¿vio? Entonces, y esto es muy importante cuando las empresas están en procesos de crecimiento continuo. Básicamente existen tipos de clúster de motivos en los cuales o por los que se configuran los clústeres. Entonces, cada clúster debe manejar muy bien la configuración y saberlos manejar.
para yo poderlos distribuirlos y manejar bien esos nodos que se están manejando dentro de ese clúster de operatividad, ¿correcto? Entonces dice acá, clúster de alto desempeño. Cuando yo hablo de un clúster de alto desempeño, ¿qué es lo que me está dando a entender en ese tipo de clúster, muchachos? Del computing, de la parte computacional. ¿Cuál es el objetivo de ese clúster de alto desempeño? Se utiliza más que todo para aquellos procesos que requieren un alto rendimiento o un alto tiempo, De un alto rápido rendimiento. tiempo de respuesta. Alto Por rendimiento. ejemplo, los modelos de los LLMs, los modelos de lenguaje largo como Sí, ChatGPT, exactamente. Mistral, Ajá. Cloud, entre otros, esos tipos de modelos son de alto rendimiento, Miento. entonces requieren ese tipo de clusters. Correcto, Diana, muy bien, ¿listo? Alto desempeño, ¿qué quiere decir? Que van a tener mucha interactividad de todo registro de almacenamiento. ¿Correcto, muchachos? Entonces, cuando hablamos de un banco agrario, tiene que tener un buen clúster de alto desempeño para distribuir todos esos nodos de interacción de almacenamiento. ¿Correcto? Y que ¿No no... sería mejor, más bien, por ejemplo, lo que le pasaba a Colombia, No, pues que eso es lo que pasó, pues eso, el claro. clúster? No, eso fue Más horrible, que el pues alto eso desempeño sería puede el de alta pasar. disponibilidad, que es estar sí, Sí, abierto 24/7. Eso no, ya no, sería no. más que todo Ah, más para los bancos. pero ambas, Claro que ese entonces no le pasaba a pero Colombia. ambas tienen ese proceso. Sí, Diana, ambos tienen ese Ujú. proceso. ¿Qué pasó de error? Claro, que algo pasó con esa parte. La configuración de ese tipo de clúster que manejaban allá, de los nodos que manejan allá. Sí, muchachos. Y la parte de clúster de alta disponibilidad, obviamente, que es disponible y lo pueden revisar en esa parte, ¿correcto? Entonces dice acá, se utiliza cuando el objetivo es resolver problemas que requieren de mucho procesamiento. Claro, el banco agrario, los bancos tienen mucho procesamiento de almacenamiento, muchachos. ¿Correcto? Quiera o no, donde usted no lo vea, tiene mucho procesamiento y muchos nodos de conectividad y de ajustes. ¿Correcto, muchachos? Concurrente, es decir, simultáneo, que permitiendo realizando un tiempo útil y de manera que satisfaga la expectativa del usuario principal. ¿Correcto? Para lograr esto se hace una de la técnica de balanceo de carga. Load balance, balancear de balanceo, mejor dicho, cargas de balanceo, ¿correcto? Que consiste en repartir las tareas de manera similar o equilibrada, balanceada entre otros nodos. ¿Qué quiere decir? Que reparte esos nodos con otros nodos para que no haya una interrupción y que no ocurra prontamente y que dañe el sistema. Eso es lo que pasa en los bancos, muchachos. De lo que pasa. Sí, muchachos, de lo que dice Diana, lo que me estaba hablando ahorita. Clúster de alto desempeño, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo ahorita del clúster de alta disponibilidad, su principal objetivo en este punto es, muchachos, es mantener que el sistema en funcionamiento, es decir, está centrado en saber responder automáticamente a los fallos sin afectar la continuidad de la prestación del servicio. Esto es lo que hace el clúster disponible cuando se daña este clúster principal del clúster de desempeño dentro del banco. Esto es lo que pasa acá. 1 y 2. ¿Sí? Que hace un duplicado de ejecución y de almacenamiento para poder dar solución de acuerdo a la estructura, ¿correcto? Saber responder automáticamente a los fallos sin afectar la continuidad de la prestación del servicio, ¿sí, muchachos? Que no se caiga el servicio de todo ese nodo de la información que manejan ellos, ¿correcto? Todo está enlazado, muchachos, con los nodos principales de trazabilidad. Para esto es necesario dotar el clúster de herramientas de control. Claro que tiene sus herramientas. Monitoreo de fallas en la interconexión de los nodos, de redundancia de sistemas sustitutos o de respaldo, entre otros, los sistemas que están conectados dentro del cable, que están dando la información por medio del cable de datos. ¿Sí, muchachos? De acuerdo a la estructura. ¿Sí? Que es algo fundamental, estos dos parámetros. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la parte de la gestión. Entonces,
les hago la pregunta. Entonces, ¿los clústeres son muy importantes en un almacenamiento, muchachos? Sí, ¿Sí o sí, no, muchachos? sí. O no es importante esos No, sí, clústeres, señor, no. Sí, correcto. señor, es Tener cuidado que importante. eso es de lo suyo de ustedes, de la parte de almacenamiento de la base de datos. Pilas con eso, ¿no? De lo que estoy hablando. ¿Listo? Entonces dice acá, ventajas de la gestión de redundancia y alta disponibilidad. ¿Qué ventajas creen que tienen de manejar muy bien esa gestión con la parte de los nodos y los clústeres? Del clúster, mejor dicho, de almacenamiento. ¿Qué ventajas nos atrae a nosotros, muchachos, Evitar lo que como le pasó a empresarios? Bancolombia. Ah, eso. De Bancolombia sí fue hasta hoy estaba fallando esa parte, supuestamente Sí, que decían. aún Hoy, no, hoy, no, hoy, no, hoy, no, hoy, no hoy. lo han arreglado al Sí, cien sí, por no han ciento no. arreglado 100%, un 60% que había estado bueno, más o menos, y se dañó otra vez, se bloqueó eso otra vez. Interrupción de datos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, las ventajas, ¿cuáles serían de una gestión redundante? ¿Cuáles serían las ventajas que tienen esa parte? Ya para Eso terminar mismo, aquí. eliminación de fallos y evitar Sí, que, por ejemplo, el sistema se caiga. esa es la más, sí, sí, las ventajas, ¿correcto? Tener en cuenta esa gestión, ¿sí? Que esté activo ese servicio y que no tengan esas caídas repentinas de acuerdo a la red que están distribuyendo directo al servicio. ¿Sí, muchachos? Que es algo muy importante esto. Para mí es muy importantísimo esto, ¿sí, muchachos? Aunque ustedes no lo vean, pero yo le veo mucha lógica. Esto es de mucha lógica de la parte operativa dentro de los nodos principales y los roles principales que maneja una entidad empresarial, ¿correcto? De cualquier tipo de empresa, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, existen varios motivos por lo que es importante la gestión de redundancia y la alta disponibilidad. A continuación se refleja lo más representativos que contribuyen a una adopción de estrategias para su gestión y que esa gestión que sea óptica, no sea errónea, ¿correcto? Que lo que pasó en el banco y de muchos bancos que pasan así. Sí, muchachos, que no tengan ese tipo de problema con los clientes y los usuarios principales más que todo. Que eso duele, como yo, el usuario, que yo soy un cliente de ellos. ¿Sí, Muriario? ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Para poder hacer y operar con los servicios que uno maneja, ¿listo? Eliminación de fallos. 1. Punto A. Al ocurrir fallos de hardware en las redes de energía o del nivel físico, quedan resueltos de forma automática, debido a que las funciones son trasladadas a los nodos no afectados. ¿Qué quiere decir? Que los nodos que no están en operación, que están parados, es donde ellos van a llegar todo ese tipo de almacenamiento de información para no dañar todo ese tipo de datos, de congruencia de información. ¿Sí, muchachos? Entonces esos son los clústeres y los nodos de operación. ¿Sí? Recuperación automática. No requiere la intervención del humano o máquina para que el sistema restablezca o se configuren para que salvaguardan los fallos. Ellos mismos automáticamente con el nodo principal que esté limpio y los clústeres que estén en ejecución y que estén bien con el respaldo, automáticamente hace bien la ejecución y funcionan nuevamente con el servicio. ¿Correcto? Que se demora, sí, un poco sí, pero hacen que no se pierda la información que es lo que más nos importa a nosotros. ¿Sí, muchachos? Rendimiento. Estas arquitecturas permiten que la empresa pueda crecer en operaciones, que los sistemas de tecnologías escalen las necesidades crecientes de toda operatividad de todos los clientes que ejecutan en un servicio, tanto de dinero como en la parte de que manejan todo ese tipo de información que manejan los bancos, muchachos, de almacenamiento, de operación, ¿correcto? Entonces es algo muy importante y algo que no hay que dudar, la seguridad. Los bancos, todo tipo de banco, tiene que tener una seguridad totalmente muy bien resguardada. ¿Correcto, muchachos? ¿El banco tiene que tener una buena seguridad, muchachos? ¿Sí o no, muchachos? Sí, Sí, muchachos, ¿sí o no? sí, sí. Sí, porque Sí, señor, correcto, claro. si no yo mismo me meto y yo daño el sistema. Yo puedo Sí, dañar sí, eso en sí. el banco, yo puedo dañar ahí en el cajero y puedo yo sacar, ¿sí? Puedo hacer esa parte, ¿sí? Puedo dañar ese tipo de registro, ¿sí? Entonces,
Entonces, tener en cuenta que la seguridad es prioridad que debe tener y que deben pagar cantidad de billones para que tenga muy bien la información, más que todo información de datos y resguardo de backup de información y la plata que manejan de los bancos, ¿sí? A nivel mundial. Sí, muchachos, eso tiene mucho por debatir todavía. Esto es mucha cosa, ¿sí, muchachos? De la parte de la seguridad de la información. ¿Sí? Que mucha gente piensa que el banco es normal, así normal. No. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que todo esto tiene que ver con los clústeres y la parte de la gestión de redundancia a alta disponibilidad. El día lunes seguiremos con los otros puntos de la implantación de sistemas de alta disponibilidad. ¿Correcto, muchachos? Si no, aquí me dan las 12 de la noche y no alcanzo de evaluar. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué les pareció la clase de hoy? Algo sencillo y algo muy productivo de lo que deben manejar ustedes y conocer, de acuerdo al desarrollo. ¿Bien o no? Señor. ¿Bien o no, Sí, Diana? señor. ¿Bien? Sí. Sí, muchachos. Sí, Entonces, señor, muy bien, correcto. tener en Excelente, sí, cuenta señor. que eso es algo muy importante, muchachos. Si yo tengo ese conocimiento sobre que les digo esas cosas. Sí, muchachos, por eso es. Sí, entonces, tener en cuenta ese tipo de respaldos. Cuando ustedes trabajan, estén trabajando en sus empresas, guardar, hacer backup de información, externo e interno o en la nube. Sí, muchachos, las rutas de almacenamiento que ustedes manejan. Sí, muchachos, que se acuerden de las rutas que ustedes manejan. Sí, para poder almacenar y guardar bien la información. Sí, muchachos, para poder tener bien la información correcta. ¿Correcto? Y poder trabajar bien óptimo y no tener ninguna interrupción de lo que ustedes desarrollan y utilizan dentro de sus aplicaciones, tanto móviles como la parte de un dispositivo o un computador personal. ¿Correcto, muchachos? Que es algo importante. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta esto, bien la clase de hoy de la parte de la parte de la gestión de redundancias. Muy bien o no, Sí, muchachos. señor. Buena, ¿no? Sí, señor. Bien, chévere. Sí, Esa señor, parte es muy correcto, sí, chévere, esa, señor. muchachos. Entonces, muchachos, tener en cuenta estos puntos claves para que lo tengan en cuenta con el desarrollo, ¿correcto? De todo lo que ustedes han hecho, todas las pruebas, todas las evidencias de lo que han hecho, todo eso hay que tener en algo guardado muy bien la información, un backup de información de almacenamiento. ¿Sí, muchachos? Para poder entender toda esa información, ¿correcto? Y tener bien claro que lo que ustedes han elaborado. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, me regalan una manito de los que están conectados en este momento para poder guardar ya la clase de hoy. Eso, muy bien. Alejandro Alguín Albam. Muy bien, muchachos. Entonces, esperen un momentico, voy a dejar de grabar, muchachos, antes de que se me pase el video, porque se me almacena mucho. ¿Listo? El almacenamiento también. Entonces, esperen un momentico. Entonces, imagínense, muchachos, yo cada video que yo hago, ¿sabe cuánto pesa un video, muchachos? 4, 5 gigas, 6 gigas, 7 gigas a veces de yo cuando guardo los videos suyos de ustedes, muchachos. ¿Lo pueden creer, muchachos? Para yo guardar toda esa información a veces. ¿Qué opinan ustedes? Oh, qué Pero es locura, mal. sí, señor. Sí, sí, Sí sí. o no, un loco, ¿no? A decir, profe, ¿no? ¿Cómo guardar a todo eso? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que pues yo administro muy bien esa información. ¿Sí, muchachos? De acuerdo al clúster que yo manejo de mi Mac. ¿Sí? De la partición que yo hago por medio de volúmenes de almacenamiento. ¿Sí? Que es algo muy esencial manejar esto, muchachos. ¿Sí? Para la parte profesional, que esto es parte profesional. ¿Listo? Bien, para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a dejar de grabar y nos vemos el día lunes. No se me van a ir, muchachos. Esperen un momentito. Gracias por estar atentos.